Gracias, señor presidente. Hemos recorrido un largo camino. Cuando digo hemos, desde el fondo de la historia ha habido mujeres que le han puesto el cuerpo a la lucha, que le han puesto el cuerpo al trabajo por la construcción de la patria. Sin embargo, en los libros de historia ninguna es mencionada. Y esto se trasluce no solamente en este tema, sino en todos los temas de la vida social y política de una sociedad. Hoy las mujeres que estamos acá, todas, somos producto de la ley de cupo. Siempre lo repito a esto porque muchas mujeres en otras épocas no les gustaba reconocer esto de que eran producto de la ley de cupo, pero sin embargo, si hay 18 mujeres en la Cámara de Diputados es porque tuvimos ley de cupos, porque antes, desde el año 83 hasta el año 91, en esta Cámara hubo solamente 2 mujeres diputadas, 2. Y eso hizo la diferencia, a pesar que después podemos decir que también fue el techo de cristal, ese techo que se impone no solamente en la legislatura, en la justicia, que como decía hoy el compañero diputado Rubén Galassi, decía que en la justicia hay muchas mujeres, pero sí está generalmente en las instancias inferiores. Y lo mismo pasa en los poderes ejecutivos y en el poder ejecutivo de la provincia también, donde es muy minoritario el número de mujeres. Yo creo que en esto hay que mencionar, a lo largo de la historia, a muchas mujeres y nos vamos a olvidar, si mencionamos algunas, a otras tantas, anarquistas, feministas, sobre todo feministas, sea cual sea su ideología política, eran en el fondo feministas, que lucharon en primer lugar por el sufragio, por ese derecho tan importante de elegir y ser elegidas. Hubo una reforma del Código Civil en 1926 bajo un gobierno radical que apuntaba a esto, los derechos civiles conquistados. Y ya también en 1919 Rogelio Araya discute el voto femenino por primera vez a nivel nacional y fracasa en ese intento, fue un intento fallido, y también se había inspirado en la lucha de las feministas. Todo esto termina en alguna medida lo del voto, cuando en 1947, durante el gobierno peronista, se instaura el voto obligatorio, por supuesto, también de las mujeres. Y eso no fue un hecho menor, porque comienza la participación también de las mujeres en los sindicatos, en las instituciones profesionales, a pesar de que en muchos de ellos todavía hay una creciente, importante participación masculina, y en algunos colegios profesionales, por ejemplo, las listas son íntegramente conformadas por varones. También en esos aspectos de la vida, digamos, social y política, pretendemos que se vayan democratizando. Porque es eso, de eso estamos hablando. No de competir con los varones, sino de buscar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. La ley de cupo, como decía, trajo muchísimos avances, pero quizás en las cámaras legislativas, como en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, donde fuimos uno de los países que más mujeres tuvo en su momento integrando ambas cámaras. Y fuimos, con la ley de cupo, uno de los países de avanzada en América. No así con lo del tema de la paridad, donde estamos bastante rezagados porque ya hay una importante cantidad de países de América Central y de América del Sur que tienen paridad. Y nosotros, bueno, el año pasado se aprobó en la Nación
la Ley Nacional de Paridad, por lo cual las próximas elecciones deberán ser elegidas con esa ley que todavía no ha sido reglamentada. Yo lo que... Recién se hablaba de la conformación de las listas, la conformación de los cuerpos legislativos a posteriori, o sea, no voy a hablar del contenido del dictamen que salió, porque ya lo hicieron aquí en este recinto. Bueno, acá me señala el diputado Di Polina, el miembro, informarte de la Comisión de Constitucionales, el presidente. Lo que yo quería, para terminar, decir que no solamente vale un recuerdo, me parece que para muchos y muchas que empezamos a militar en la década del 70, la participación femenina era un hecho natural, casi como normal, digamos, pero la mayoría desconocíamos todo lo que había sucedido por detrás. Pasaron muchos años en los cuales ejercimos nuestro derecho a militar en política, a ser presidentas y presidentes de los centros de estudiantes, integrar las comisiones de los centros de estudiantes, luego participar obviamente en los partidos políticos, pero sin lugar a dudas un lugar preponderante lo constituyen las épocas dictatoriales, donde nosotros, las mujeres, tuvimos que, de alguna manera se nos desplazó a lo que tiene que ver con lo interior, con el hogar, porque era parte de una ideología política que nos seguía marginando de las grandes decisiones, y los militares eran quienes tenían, obviamente, un cuerpo íntegramente masculino, desechaba la participación femenina y mucho más los derechos adquiridos o que nosotros luchábamos por ellos. Creo que muchas de nosotros, sin saberlo, nos hicimos feministas en ese momento. Nuestra lucha también era una lucha por la igualdad de oportunidades y igualdad de derechos. Yo para terminar, me gustaría retomar una vieja anécdota que cuando se amplió la ampliación del sufragio y también con el tema del cupo y ahora con lo de la paridad, inmediatamente se hace referencia al tema de la capacidad de las mujeres, ¿no? Como requisito para el acceso a los lugares a los cuales nosotros queremos acceder. Voy a poner un ejemplo, que en 1849, Jeanne d'Oron presentó su candidatura a un escaño a la Asamblea Legislativa en Francia, bajo la Constitución de la Segunda República, cuando las mujeres no tenían derecho a votar ni a presentarse como candidatas, aun cuando el sufragio universal masculino había sido consagrado. El socialista Pierre-Joseph Proudhon atacó la candidatura de Jeanne utilizando lo que para él debía ser la lógica irrefutable del cuerpo. Una mujer legisladora tenía tan poco sentido como un hombre nodriza. Jeanne le respondió con agudeza que aceptaría su argumento si Proudhon le decía cuál era el órgano necesario para ejercer las funciones de legislador. Proudhon calló unos minutos y luego rezongó que obviamente no era ningún órgano sexual, sino que era el cerebro. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada.